Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Bueno, nos distingue sobremanera tener la presencia en este escenario por primera vez de Gineuri. Gineuri es Díaz. Yo creí que era Día de Santiago, pero es Día de Atomayor. De Atomayor. Gineuri, te habíamos dejado una tarea al cerrar el segmento anterior. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas está en peligro hoy. Bueno, la realidad, buenos días. Buenos días. Señor Ángel, señor Luna, gracias a ustedes por invitarme a este espacio. En cuanto a este tema de las Fuerzas Armadas y lo que estamos viendo en estos días de los militares, que realmente veo medios de comunicación que cuando se refieren a estos casos ya se refieren como si están ya acusados y simplemente están en un proceso de investigación. Realmente sabemos que... No, ni siquiera como acusados, lo están condenando. No, ya están Exacto, condenados. No, como si estuvieran condenados. Y la realidad es que nosotros, en nosotros como país, este tema con las Fuerzas Armadas y lo que sucede a veces con militares, si hay un enriquecimiento ilícito, no es un tema solo de ahora, ni es un tema del gobierno pasado, se ve incluso desde la era de Rafael Leónidas Trujillo, que fue cuando las Fuerzas Armadas pues tuvieron mayor posicionamiento aquí en República Dominicana, lo que quizás no se le daba un seguimiento como se le está dando ahora. Y cuando me refiero a seguimiento es que vemos que el Ministerio Público se ha ocupado bastante en lo que se refiere a la persecución de exfuncionarios de la gestión pasada del Partido de la Liberación Dominicana, pero vemos casos de personas comunes, de ciudadanos comunes que se quejan en los medios de comunicación. No sé si ustedes vieron la semana pasada una señora de Santiago que se quejaba de que su hija posiblemente había sido violada por un funcionario del gobierno, que ella tenía ya un mes que había hecho una denuncia y el Ministerio Público se había hecho eco de la situación, no había podido apresar al presunto acusado porque no tenía un vehículo, pero vemos incluso que hace este despliegue de recursos para hacer estas investigaciones que son importantes y que, refiriéndome al tema de lo que ustedes dicen, si afecta a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, como digo, es un tema que se viene dando no desde el gobierno pasado, sino desde hace muchos años, y por eso referirnos al tema de la Policía Nacional y de los militares de las Fuerzas Armadas al hablar de corrupción, es que se debe hacer una reforma integral, porque pónganse a pensar que no hay que ser un experto para saber que un coronel que está ganando 35,000 pesos, que ese es su sueldo base, y que con los descuentos le viene a quedar algunos 27,000 pesos, lo que resulta, o sea, lo que implica su posición y lo que implica llegar, por ejemplo, a ser coronel, le exige incluso que deba tener un mayor nivel de vida, o sea, otro nivel de vida. Y aunque los especialismos que le permite las instituciones o las Fuerzas Armadas hace que quizás devengue otro tipo de sueldo, no es sostenible lo que perciben, y por eso... Sí, y la exhibición que hacen, si tú le haces una auditoría visual a cualquier coronel, es una cosa... A sus bienes, propiedades. No a cualquier coronel, no, porque hay coroneles, yo conozco coroneles que realmente viven una vida de clase media normal. Lo que pasa es lo estándar. Lo que pasa es que el deber ser es que, aunque el presidente Luis Abinader prometió un aumento a los militares, y lo hizo, no quizás como se esperaba, pero hizo, fue algo que no ha resultado importante, o sea, no se percibe. El aumento que hizo el presidente Luis Abinader se le va a los militares y a los policías en descuentos. Entonces, ¿cómo usted ve, por ejemplo, un policía? Le voy a poner el caso de un policía que gana 15,000 pesos y con los descuentos le venga a quedar 12,000 pesos. Entonces, tiene, por ejemplo, un préstamo en la cooperativa y le descuentan algunos 3,000 pesos, le vienen a quedar 9,000 pesos. ¿Cómo sobrevive? Entonces, cuando usted lo manda a hacer una misión en un barrio, por ejemplo, es un barrio donde probablemente él es de esa zona y lo hace, y usted le manda a que realice una labor. Persigue a los delincuentes de su entorno. Claro, un delincuente que a veces le colabora, porque es una persona que con necesidades. Entonces, en cuanto a referirse a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, es hacer de verdad el gobierno una reforma, como digo, integral, y que se verifique el tema de los salarios de una manera efectiva. Un coronel, la posición que ocupa cuando tiene funciones es como si fuera un director o un subdirector general de una institución del Estado, y ocupan subdirecciones, pero lo que reciben no está acorde con las responsabilidades que realmente estos desempeñan, y por eso vemos que a veces pueden ser que se vean implicados en situaciones que los mismos civiles a veces le ofrecen, o tal como la
posición. Y no estoy con esto justificándolo, sino que porque como digo, estas personas que se ven implicadas en el caso Coral 5G, estos militares, simplemente están siendo investigados, más no han sido acusados, aunque ya la gente como tal los acusa. El manejo que tú le das es muy profesional, partiendo de tu condición de ser miembro dirigente miembro de la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité central, y en el caso de la secretaría en la que tú participas, la Secretaría de Defensa, hemos visto un ejercicio que me confunde, de colaboración con el gobierno cuando se acercan, cuando fueron llamados para el tema de Haití, y ustedes se prestaron, fueron una comisión y brindó su experiencia y puso a disposición del gobierno su experiencia y del país. Muy bien. Pero por otro lado, cuando tú ves este tipo de acciones, tú dices, ¿y no reflexionan ustedes en el PLD si hay una persecución contra Danilo o su entorno? Porque nada más el entorno de Danilo que están persiguiendo. Sí, ciertamente. Es que no hay más corruptos en las Fuerzas Armadas. Sí, ciertamente. Nosotros, como usted bien dice, hemos participado en los diálogos que nos ha invitado el presidente de la República como partido, porque ha invitado a todos los partidos políticos y como tal, nosotros, la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, de la que yo soy parte, hemos participado como observadores. Pero en este sentido, el partido todavía no ha fijado una posición en cuanto al tema de Haití, porque hemos participado en el diálogo en cuanto al tema de la frontera y lo que se está dando en Haití. Como digo... O sea, pero no han fijado posición como partido. No hemos fijado posición porque la comisión hizo un informe el cual presentó al comité político, el comité político lo analizó y decidió participar como observador para luego reunirse nueva vez la comisión y posterior a esto el comité político y tomar una decisión, porque usted sabe que el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre se ha caracterizado por ser un partido con ideas independientes y claras y que trabaja en favor de la sociedad, no va a tomar una decisión apresurada, y esto no quiere decir que quizás no estemos apostando a colaborar con la sociedad, porque hemos colaborado con el gobierno porque estamos colaborando con la sociedad en el sentido de asistir. En lo que usted se refiere de que si esta persecución sería el presidente Danilo Medina, ciertamente eso está claro. Y en este sentido no me refiero a algo que haya hablado la comisión o que se haya referido la comisión como tal en el caso de los militares, porque como comisión no nos hemos reunido para tratar este tema, como tampoco entiendo que no lo ha hecho el comité político. Esta opinión la doy en lo particular a lo que a mí respecta y en lo que conozco en lo que se refiere a defensa y seguridad nacional. Vemos que cuando el Ministerio Público hace estas acusaciones y estas persecuciones, la hace como bien usted dice, militares que pertenecieron estuvieron alrededor del presidente Danilo Medina, pero hay casos, por ejemplo, como el caso de los supertucanos, que también implica a militares de gestión pasada, por ejemplo, del presidente Leonel Fernández, y que vemos que no se le ha dado seguimiento, o sea, no vemos nada en cuanto a ese caso, que incluso implica a funcionarios que actualmente son funcionarios del Partido Revolucionario Moderno, que están en funcionarios de primera línea importantes y que no están siendo investigados. También hay casos de corrupción que se dieron en el gobierno del mismo partido, que ahora es Partido Revolucionario Moderno y que antes era el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, pero que son los mismos funcionarios, y son casos que se han quedado en el aire, y como el Ministerio Público dice que es un Ministerio Público independiente, nosotros, la ciudadanía, digo, no solo el Partido de la Liberación Dominicana, quisiéramos ver que también se le dé seguimiento a estos casos que están paralizados. Pero en el caso de la crisis haitiana, yo entiendo que el PLD tiene elementos suficientes para fijar una posición. Claro. No entiendo por qué caer en un proceso burocrático siendo 8 años gobierno y sobre todo haber manejado una situación en donde un funcionario público importante hasta perdió la visa por el tratamiento del tema haitiano. O sea, el PLD no le luce en este momento estar en un tema de que si no ha ido, tenemos la comisión, tenemos el informe, no ha ido al comité político. El PLD tiene que plantear una posición responsable en este momento sobre la crisis haitiana. Todos los partidos. Sí, y de hecho lo va a hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es Pero no cuando se resuelva. No, lo que pasa es que en ese sentido nosotros nos reunimos, un partido, tenemos
un protocolo, ¿verdad? Entonces, cuando participamos la primera vez que se nos llamó incluso de manera improvisada, se nos avisó el mismo día que debíamos participar, participamos en el primer diálogo con el presidente, luego inmediatamente se reunió la comisión, hizo un informe de recomendación al comité político. Pero hasta ahora ustedes en la comisión nada más van como observadores. Vamos como observadores, va el secretario general, fue la primera vez que nos reunimos con el presidente. Entonces luego se reunió la comisión, hizo un informe de recomendación al comité político, el comité político se reunió y decidió participar nueva vez en la reunión, pero no emitió una posición, al igual que no lo han hecho también otros partidos políticos, porque también, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo no ha emitido una posición. No, ni el PRD, yo le he estado demandando a mi partido, al PRD, que define una posición. Este momento es, yo estoy ahí de acuerdo con Luna Valiente. Es crucial. Este es un momento definitorio donde los partidos que están en esa comisión debían tener ya una posición institucional de frente al país. Lo que pasa es que también en este diálogo se dan situaciones, por ejemplo, que el gobierno plantea que el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que incluso trabajó cuando estuvo en el gobierno por la soberanía del Estado, y eso es lo que garantiza incluso que hoy día nosotros aún la conservemos, sabe y conoce el tema de Haití, y en cierto sentido sabemos que el gobierno a veces le plantea situaciones que no son meramente como están sucediendo, que no son reales, y por eso nosotros como partido que abogamos a que la sociedad realmente sea llevada de manera adecuada, no vamos a caer quizás en ese juego, y entonces se hará un consenso dentro de los miembros del comité político, obviamente tomando en cuenta las recomendaciones de la comisión para hacer una posición que realmente vaya en contribución de lo que es la soberanía del Estado. Porque mira, por ejemplo, el presidente dijo después de la última reunión que tuvimos que la frontera estaba sellada. Ustedes saben lo que significa la frontera sellada. Entonces, también luego vimos que sabemos que eso no era cierto, porque estaban haciendo trasiego de combustible, o sea, pasaban las personas de Haití, los nacionales haitianos, a comprar combustible en Dajabón, y que de hecho el cuerpo especializado en toda la frontera estaban comprando. En fiscalizar el combustible, que es el SECOM, no estaba haciendo nada porque se estaba vendiendo un galón de combustible hasta 500 pesos en ese entonces, que sabemos que excede lo que cuesta un galón de combustible, y el gobierno lo sabía, y que también se seguía haciendo comercio en la frontera. Entonces no podemos nosotros hacernos parte de esto, de decirle también a la población de que la frontera estaba sellada, de seguir este juego. Pero entonces, del gobierno. En ese punto deben ustedes fijar una posición institucional. Claro, pero como tal, como le digo, nosotros participamos dentro de este diálogo, vemos lo que está sucediendo, el gobierno da ya un informe final a la prensa luego que termina esta reunión, y dice la frontera está sellada, pero sabemos, como le digo, que se estaba haciendo este comercio de combustible. No es así, entonces como tal nosotros no podemos opinar en ese sentido. Pero es que en ese diálogo no hay un acuerdo de confidencialidad. O sea, hasta ahora sí. No se sabe lo que está pasando en la comisión. Claro, porque el Partido de la Liberación Dominicana, como le digo, no es que no ha fijado una posición porque esté de acuerdo al gobierno o porque teme fijarla, sino porque estamos haciendo un estudio de lo que se va a plantear, de lo que se le va a plantear al gobierno, porque no es decir que tenemos... Tienen 2 semanas tratando de ponerse de acuerdo en un documento unificado de todos los partidos. De todos los partidos, porque nosotros como tal no vamos a tener una posición simplemente opuesta por estar contrario al gobierno, sino tener una posición específica en lo que se debe hacer. Y créame que nosotros también hemos hecho recomendaciones, en lo particular, por ejemplo, el informe, la comisión ha hecho recomendaciones al comité político que están siendo estudiadas. Ahora, lo que le digo, no vamos a caer en el juego de decirle a la población que la situación de Haití es quizás de una forma en lo que sabemos que no está pasando. Mire lo que pasó con la comunidad internacional, que cuando Estados Unidos, por ejemplo, envía al subsecretario de Estado para narcotráfico, solo hizo unas donaciones y luego dice que no va a intervenir en la situación de Haití. No hay que ser un especialista en defensa y seguridad nacional para saber que si realmente la situación de Haití fuera como el gobierno lo está planteando, en el sentido de que en algún momento ciudadanos sentimos aquí como la percepción de que podía quizás armarse una poblada o que se iba a armar una guerra con nosotros, la comunidad internacional no iba a intervenir. Lo que pasa es que los haitianos juegan mejor el juego diplomático que los dominicanos, porque mientras esa comisión va dándole vuelta a pensar,
todos los días sale un evento adicional desde Haití hacia acá, claro, que desvirtúa, que nos golpea y desvirtúa entonces el accionar y las conclusiones de esa comisión. Claro, y en ese sentido... Y seguirá pasando. Ahí es donde el gobierno debe de jugar su papel y debe de jugar su papel en cuanto a la política exterior, porque nosotros vemos que el presidente da declaraciones como jefe de Estado, pero no sabemos cuál es el papel del canciller, porque el canciller debe de fijar... Tú dices que luce ausente, que está ausente. Exacto, luce ausente. Siempre vemos al presidente y de hecho en las reuniones siempre, aunque participe el canciller, el presidente es que está llevando la voz cantante en lo que se refiere a la política exterior, y aunque él es el jefe de Estado, se supone que el canciller es quien lo asesora y traza el canciller es el operativo. Exacto, pero el presidente ahora mismo está jugando el papel de jefe de Estado y también de operativo. El conejo ahora, box. en el caso del partido, compro tu mensaje, ustedes están siendo delicados, cuidadosos y esperando para fijar una posición institucional, siendo respetuosos como hombres y mujeres de Estado que ustedes son, porque acaban de salir de una administración de 16 años, perfecto. Tú como académica, como profesional de la seguridad, con el expertise que tienes en la materia de la defensa del Estado-Nación, ¿qué tratamiento tú le darías a la situación actual? Una comisión bilateral que se está de nuevo formalizando, una maldita comisión bilateral que la formó Balaguer y nunca se ha funcionado, nunca ha funcionado, eso no ha servido para nada. Pero tiene miembros cobrando. Y ahora se habilita, y desde Haití, donde hay un gobierno que tú no sabes por dónde lo va a agarrar, está peor que un pañal de un niño recién cagado, que tú no sabes por dónde agarrarlo. El canciller está por un lado, el gobierno está por otro, el primer ministro está por otro, y designan a un tipo enemigo de República Dominicana como enlace con el país para... ¿Qué lectura tú le das? ¿Qué tratamiento le darías tú en función de tu experiencia como académica en ese sector? Olvídate del PLD. Okay. Va a hablar la profesional. Gracias. Recuerde que en el caso de Haití, el enviado Daniel Suplicy, el enviado que estuvo aquí por parte del primer ministro de Henry, recuerda que en Haití el primer ministro es quien traza las políticas del gobierno, pero el canciller es quien no responde al primer ministro, sino que responde al presidente como jefe de Estado. Correcto. Entonces, en ausencia del presidente, él es el canciller, bueno, en ausencia, no tiene jefe. En ausencia No del tiene presidente gobierno. y que no hay un poder legislativo que debería tomar las riendas del Estado, el canciller es como una figura independiente al primer ministro. Entonces, me refiero a esto porque cuando el primer ministro envía a una persona a que dirija una comisión bilateral con nosotros, a que haga acuerdos, a que se inicie un diálogo, y nosotros como Estado, como país, se supone que estamos como si fuera un asesor, sí, dando recomendaciones en lo que ellos deberían hacer. Pero el canciller, que es contrario y no responde al primer ministro, le manda un mensaje a República Dominicana de que él es una figura importante, que toma decisiones en lo que se refiere al Estado, sí, que no nos equivoquemos en que aunque nosotros estamos incidiendo en la política interior de ellos porque el primer ministro lo ha pedido y ha enviado una persona, realmente no debemos hacerlo, y eso es lo que trata de decir, eso es lo que yo entiendo, lo que trata de decir con esto que dice del río Masacre, que debería ser, como usted muy bien esbozó en su presentación, de que debería de ser Río de Jabón. Con esto él simplemente le quiere decir a la República Dominicana, el canciller, de que no debemos inmiscuirnos en la situación de ellos y que ellos van a resolver su situación meramente entonces tú lo que estamos perdiendo el tiempo recibiendo esta jodida comisión. Entonces, en ese sentido quiero agregar que el gobierno de República Dominicana, lo que yo como profesional entiendo que deberían hacer, es garantizar a Haití, porque nosotros somos su primer Estado, su primer país frontera, y somos el tercer socio comercial. Siempre he fijado mi posición en que el gobierno lo que debería de hacer es darle seguimiento a la ley que ya existe, la Ley de Desarrollo Fronterizo, que era la 2801, que se promulgó en el 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía, y que en febrero pasado se volvió a promulgar porque se había vencido 20 años después, y ahora es la 1221. Esta ley implica lo que es el desarrollo de las 5 provincias
que comprenden la línea fronteriza. Hago la acotación de esta ley porque hay organismos, instituciones que han dicho, medios de comunicación, que cómo se va a hacer un comercio con Haití si no existe un gobierno. Pero es que ya existe esta ley. Entonces, ¿qué debería hacer República Dominicana? Aprovechar este momento y hacer un comercio con Haití para proveerle de estos productos que ellos necesitan. Claro, porque si no van a venir para acá a buscarlo. Claro, y por ejemplo el combustible, lo que son productos agrícolas, todos los productos que nosotros podemos comercializar, hacerlo incluso fiscalizado por instituciones del gobierno como el Ministerio de Agricultura, Aduanas, el SECON en lo que se refiere a la parte de combustible, y que se haga incluso de manera militarizada para que este comercio ellos no vengan y quizás se puedan quedar, que si no sea fiscalizado por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Debería ser así, antes de la despedida, debería ser así, pero uno se da cuenta que ese escenario fuera en el marco de la realidad. Pero Haití cada día se queda más con menos medios de producción. Nosotros aquí estamos pensando sustituir al dueño del programa, se llama Pedro Jiménez. Sí, mi amigo Pedro, que le mando un abrazo. Usted es una candidata para quiero sustituirlo. No me pongan en mal con Pedro. Gran placer, este espacio seguirá siendo suyo a su orden. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana en esta escena.